Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Gustave Flaubert dijo que le disgustaba profundamente el periódico, sí, el periódico, el diario, es decir, lo efímero, lo pasajero, lo que es importante hoy y no lo será mañana. Imaginen ustedes lo que este extraordinario escritor francés que nació en 1821 y que ni siquiera alcanzó a ver el siglo XX pensaría si viviera ahora en esta era de Internet y de las noticias todavía más efímeras que hace más de un siglo. El mismo Flaubert dijo que lo que hace dulces los días es la expansión de la mente, la comunión de las ideas, el relato confidencial de lo que se ha soñado, de lo que se desea, de todo lo que se piensa. Menos mal que Flaubert no hizo periódicos y nos dejó varios clásicos que atraviesan todos los tiempos, clásicos que nunca pasarán de moda. Hoy hablaremos de Gustave Flaubert. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Estamos en el Museo Numismático Nacional de la Calle de Apartado en el centro de la Ciudad de México. En este lugar, durante muchos años, se hicieron todas las monedas que circulaban en nuestro país. Ahora entremos en materia. El más estimulante y provocador crítico francés de nuestros días, Charles Dantzig, reunió en un diccionario egoísta de la literatura francesa, así se llama, publicado por Grasset en 2005, todas sus simpatías y diferencias con la France littéraire, es decir, con la Francia literaria. 1000 páginas de ensayos, fragmentos, iluminaciones, salidas de sus pasiones, poco académicas y no menos desaforadas. En la entrada dedicada a Flaubert, apuntó lo siguiente. Después de Madame Bovary, Flaubert escribió Salammbô, que fue casi un fracaso. Después de Salammbô, La educación sentimental, que es tan buena como Madame Bovary. Más tarde, La tentación de San Antonio, un desastre. Después, los espasmódicos 3 cuentos. Luego, fue incapaz de terminar Bouvard y Pécuchet. Se diría que hay ciertos escritores que desean terminar en la catástrofe. Me parece notable, dice Dantzig, que Flaubert haya escrito Madame Bovary dejando de lado los proyectos que lo apasionaban, como La tentación de San Antonio, y que esa novela, en la que no había reflexionado mucho tiempo, sea su obra maestra. Sus otras 2 grandes obras fueron hechas para darle gusto a escritores a los cuales no se parecía en absoluto. La educación sentimental para darle gusto a Saint-Beuve, dice Dantzig, y Un corazón simple para darle gusto a George Sand. Flaubert sufría de una inclinación a la irrealización, como si un enorme peso buscara llevarlo hacia la nada. Así, podemos verlo regresar una y otra vez a sus ambiciones destructivas. Lejos de progresar, daba tumbos en una perpetua batalla contra el nihilismo. Veamos entonces a Flaubert entre libros contemporáneos, abstenciones y nihilismos, en plena ambición destructiva. Flaubert salía de un túnel de 5 años de concentración narrativa y suplicio estilístico dedicados a la escritura de esa gran novela que usted, si no ha leído, debe leer, Madame Bovary, publicada por primera vez en la Revue de París, 1856-57. El director de la revista y el autor de la novela, Flaubert, fueron procesados por faltas a la moral pública por estos libros que tengo aquí en las manos. Resultaron absueltos. En esos días aciagos, Flaubert le escribió a George Sand que la vida era un oficio para el que no estaba hecho. Pero la verdad es que ya representaba a ese personaje desesperante que se quejaba sin descanso del martirio que significaba escribir durante meses unas cuantas páginas que al final borroneaba para empezar de nuevo. Es muy común la idea de que Flaubert se cuidaba de no desperdiciarse en el sexo. También es cierto que alguna vez dijo que desprenderse de una onza de esperma podía echar a perder varios capítulos de una novela. Pero en honor a la verdad, les cuento aquí, se trataba de una coartada para deshacerse de los tormentos posesivos de Louise Colette cuando ésta lo quiso casar con S y con Z, y más tarde arrancarle el corazón en el dolor de su abandono. Por cierto, la correspondencia de Flaubert, publicada en 4 gruesos volúmenes,
puede considerarse como una de sus obras cumbres. Están constituidas por estudios, reflexiones sobre la vida y la literatura, verdaderos tratados sobre la literatura y sobre la vida misma, la correspondencia de Flaubert. ¿Será que el carácter de los escritores influye en su escritura? Gustave Flaubert era considerado un vago mientras estudiaba, a pesar de haber iniciado sus carreras de literato muy joven. Ya sabe usted que con frecuencia la preparación académica y el talento no tienen nada que ver. Flaubert además poseía un carácter tímido y sensible, que lo hacían parecer arrogante ante los demás. Pasaba de un silencio obstinado a una verborrea incontenible, cuando no le quedaba más remedio que convivir en la sociedad, pues por lo general tendía a la soledad y el retraimiento, y su físico de algún modo reflejaba su personalidad. Era robusto, pero de salud frágil. Estaba obsesionado con la escritura y siempre buscaba la palabra adecuada. No en balde se tardaba tanto tiempo en terminar sus obras, pues las corregía una y otra vez con obsesión de neurótico. Con frecuencia, cuando lo leo, pienso que no fue feliz. Tenía un odio antiburgués que nació desde que era niño y que alimentó durante toda su vida. Despreciaba la vulgaridad, la mediocridad, la falta de inteligencia, el desprecio a la belleza de las clases acomodadas de su época. Y todo esto se ve reflejado de manera por más clara y en forma de sátira en la obra Bouvard y Pécuchet, publicada un año después de la muerte de Flaubert, y aunque no estaba del todo terminada, los apuntes dejados por el autor sirvieron para redondear la historia. En la novela, los protagonistas Bouvard y Pécuchet se sientan en una banca en París, y durante la conversación se dan cuenta de lo similares que son. Ambos tienen 47 años, son copistas y viven solos. Por un golpe de suerte se van a vivir al campo, donde deciden dedicarse a la agricultura, lo que significará el primero de muchos fracasos en prácticamente todas las disciplinas del saber humano. Su gran problema es que quieren poner en práctica lo aprendido en los libros sin atender la experiencia viva. A decir de Borges, Bouvard y Pécuchet se empeñan en cometer los mismos errores de método e interpretación una y otra vez hasta la farsa. Sin embargo, ya casi al final de la obra, los torpes protagonistas consiguen poner en duda las convicciones burguesas de la sociedad que los rodea, cuestionándola y enfrentándola a través de la aparente simpleza y mediocridad de su carácter. Una novela muy perturbadoramente actual. Hace unos días el escritor Sergio González Rodríguez recibió el homenaje que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le hace a un escritor bajo el gran nombre de Fernando Benítez, uno de los fundadores de los suplementos culturales, uno de los hombres que cambió la cultura nacional. Sergio González Rodríguez ha dedicado una vida al trabajo periodístico, al trabajo literario, a la investigación y a la lectura. Es un premio, un reconocimiento más que merecido. Recientemente había recibido también, ni más ni menos que el premio Anagrama de ensayo, por un libro que se llama Campo de Guerra. Acaba de publicar también Los 43 de Ayotzinapa, y antes había publicado El hombre sin cabeza y su ya prácticamente reconocidísimo libro Huesos en el desierto. Pero hay una faceta, hay una zona de la obra de González Rodríguez que a mí me gusta mucho, que es su trabajo como novelista. Y de entre sus novelas, hay una novela de Sergio González Rodríguez que a mí me gusta especialmente y que me parece que podría contarse entre las mejores novelas de las letras mexicanas de los últimos 20 o 25 años, El vuelo. Está publicada y se puede conseguir en De Bolsillo. El vuelo es una magnífica novela que trata de atmósferas oníricas, trata de droga, trata de violencia, trata de espacios de atmósferas que van y vienen y que terminan en la desaparición y la muerte. No es una novela sobre narcotráfico, es una novela sobre la verdad interior
que hay en varios de estos personajes. Sergio González Rodríguez, premio, reconocimiento Fernando Benítez por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sergio, felicidades. Sin duda, Gustave Flaubert será recordado por Madame Bovary y por la educación sentimental, pero vale la pena recordar y recomendar, por supuesto, algunos otros libros que son menos conocidos, pero no por ello menos importantes. Estoy pensando en el Diccionario de Lugares Comunes. Se trata de un compendio de todos los temas posibles, todo lo que es necesario decir en sociedad para convertirse en una persona decente y amable. El autor trabajó, es decir, Flaubert trabajó durante prácticamente toda su vida en este trabajo, pero nunca logró terminarlo. A su muerte quedó unas 40 hojas clasificadas por orden alfabético, desperdigadas entre sus papeles, documentos y archivos. En 1911 fueron publicados por primera vez como un apéndice a su libro Bouvard et Pécuchet. Fue hasta 1961 que se publicó una versión más completa gracias a las investigaciones realizadas en la Biblioteca de Rouen. Y a pesar de que la sociedad que describió Flaubert y de la que tanto se burló no ha cambiado del todo, pues estas ideas preconcebidas de la burguesía francesa se identifican con muchos de los estereotipos de las clases medias de estos tiempos. Flaubert consideraba que los lugares comunes, las ideas recibidas, crecen y constituyen un gran peligro para la inteligencia. Citaba entonces a Chamfort. Parece cierto, decía Chamfort, que toda idea pública, toda conversación es una tontería, porque la hace suya un número elevadísimo de personas. Como todas las semanas, usted encontrará en este breve segmento un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Una buena novela nos dice la verdad sobre su protagonista, pero una mala nos dice la verdad sobre su autor, Chesterton. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos al Museo Nacional de Numismática haber recibido la producción de la otra aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.